Bueno, ya estamos de regreso. Tenemos una pregunta de un radioescucha muy interesante, por cierto, de Miguel. Dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, ¿hay alguna zona donde haya más incidentes de picadura de alacrán? ¿Y cuáles, esto es lo importante, cuáles son los síntomas de agravamiento de picadura de este insecto? Bueno, la zona centro, la colonia El Retiro, La Perla, en Guadalajara son las zonas de alta incidencia. Hay más número de casos en esas zonas. Y bueno, los síntomas de agravamiento, podría empezar el paciente con un dato de dolor, si se dan cuenta que les picó algo, porque el dolor es inmediato. Después pueden empezar con algo de salivación o dificultad para pasar la saliva. Dicen sensación de cuerpo extraño en la garganta. Y bueno, ese ya es un dato de que el paciente está pasando un grado de intoxicación moderado. Ya después de eso se puede complicar. Y si el paciente tiene hipertensión, diabetes o asma, pues estas personas están en mayor riesgo. Y puede tener dificultad respiratoria, alteraciones cardíacas. En los bebés hay mucho llanto, es llanto espontáneo, no se consuela con el alimento, no se consuela con el afecto materno y no dejan de llorar. Puede tener una zona identificada de la picadura, un puntito rojo, pero solamente en el 15% de los pacientes se ve, en el resto no se nota. Sí hay mucho dolor. Entonces a los bebés hay que desvestirlos, hay que revisarlos porque a veces se quedan colgados en la ropa o colgados en el pañal. A veces se trasladan de un lugar lejano y cuando llegan al hospital se desviste el pequeño y todavía trae el alacrán. Entonces sí hay que desvestirlos, quitarle la ropa, identificar si es un alacrán o una araña, ver si hay una zona identificada de lesión, ver los datos porque los niños salivan mucho, se les mueven sus ojitos, se llaman nistagmus, y en los pequeñitos puede haber fiebre y distensión abdominal. Y en ellos es muy rápido, esto es a los 20 minutos ya tienen esos síntomas. En un adulto puede subirse la presión, hay salivación, dificultad para respirar, para pasar saliva y bueno, alteraciones cardíacas. Aquí la recomendación es en el momento en que tú sientas algo, mejor acude a algún centro de salud, acude a algún servicio de urgencia, porque lo que comentaba la doctora María del Carmen González Romero, que esta mañana también nos acompaña, es que no siempre sabemos qué animal nos picó, suponemos o tratamos de buscarlo, pero la realidad es que no sabemos la mayoría de las veces, o qué se ha visto ahí en el Bueno, IMSS. la picadura por insectos debemos de desglosar que existen distintas especies que pueden generarnos ciertas lesiones. Por ejemplo, de la clase insecto, viene siendo la Hymenopteros, que es las abejas, avispas y abejorros. Ya hablaron de la clase arácnide, lo que engloba a los escorpiones, las arañas, inclusive las garrapatas. Como nos mencionaban, siempre no hay que dar por hecho que probablemente tuvieron alguna lesión, alguna lesión inclusive con la naturaleza. Siempre deben de llegar directamente al servicio de urgencias. ¿Por qué? Porque los síntomas entre antes sean tratados, es más fácil de mitigar los daños que probablemente una neurotoxina fue en el proceso de la lesión de la picadura. Entonces, primero siempre acudir directamente a un servicio de urgencias. Porque mucha gente ante la picadura de cualquier insecto se toma un antihistamínico, antes que nada. ¿Les sirve esto? Sí, por supuesto que les sirve. Sin embargo, no todos tienen la certeza de tomarse alguna pastilla, algún medicamento. En muchas ocasiones recurren a antídotos, digamos, de la abuelita, ¿no? Que ponte que mayonesa caliente, que agua fría, etcétera, ¿no? Inclusive llegan a orinar su propia extremidad con ciertas creencias, lo cual, bueno, tiene su fundamento científico, ¿no? El hecho de que muchas neurotoxinas son termolábiles, entonces es la misma temperatura de la orina lo que genera que se mitiguen los síntomas ocasionados por la neurotoxina. O sea, lo que estamos haciendo nada más es mitigar los síntomas, pero no estamos combatiendo, digamos, el veneno que podría ser inoculado. Bueno, como mencionaba la doctora Mónica, efectivamente hay pacientes que tienen cierto riesgo, hay personas que por un piquete de abeja pueden desarrollar un choque anafiláctico, entonces entre antes se atiende es mucho mejor y conlleva mejor pronóstico para el paciente. ¿Por qué? Porque los pacientes no saben cómo van a reaccionar. Hay personas que ya tienen cierta respuesta inmune ya un poco más adecuada. ¿Por qué? Porque ya han estado expuestos de forma intermitente, digamos las personas que trabajan en el campo, de una u otra forma ya han sido expuestas a ciertas picaduras de abeja. Entonces, su cuerpo sabe modular la respuesta inmunológica. Pero hay personas que con un solo piquete de una sola abeja, bueno, pueden desarrollar anafilaxia. Sí, puede ser mortal. Por supuesto. Cuando hablamos de anafilaxia estamos hablando de una
intoxicación muy severa, en donde de una reacción alérgica muy severa, en donde podemos dejar incluso de respirar. Exacto, es una respuesta desenfrenada del organismo, como un mecanismo de respuesta a la lesión. Por ahí alguna vez escuché en alguna plática, si no mal lo recuerdo, que la dieron los encargados del zoológico, pero que manejaban pues también lo de los piquetes, decían a los chavos de la secundaria que cuando te picara una avispa, eso sí me acuerdo muy bien, lo primero que podías hacer así en el momento es agarrar un poco de tierra, con un poco de lodo y ponerla en la región. ¿Ayuda esto? Hasta donde yo tengo conocimiento, no. Probablemente yo doy por hecho que por el efecto de la temperatura de la tierra en ese momento, probablemente ayude un poquito a la inflamación en la zona expuesta. Pero en realidad cuando es ante la picadura, en este caso una abeja, lo indicado de forma inicial es quitar el aguijón. El aguijón, exacto. Buscarlo hay que inmediatamente. Hay que retirarlo de forma íntegra, ya sea de una forma rasurada o con unas pincitas. ¿Por qué? Porque así nosotros vamos a limitarle la lesión. Esa sería la primera medida que tendríamos que hacer. Bien, tenemos una pregunta de José Luis Ortiz. Buenos días. Quiero preguntar si en la zona Huichol, específicamente en la comunidad de Tuxpan de Bolaños, los alacranes tienen veneno con alta toxicidad. Ahí en Tuxpan de Bolaños tenemos alacranes de moderada toxicidad. Hay Infamatus ornatus. ¿Esto quiere decir? Moderada toxicidad. Moderada. ¿Cómo dijiste el nombre? Centruroides infamatus ornatus. Hacemos un muestreo en el estado y muestreamos alrededor de 4,000 a 5,000 alacranes cada año. Y esto es con la finalidad de tener un mapa de riesgo. Y en Tuxpan de Bolaños se ha identificado esto. Y bueno, estábamos también hablando de las mordeduras, por decirlo así, de la araña violinista. Ahorita estábamos viendo fotos y los invito también a ver fotos en internet, en Google. Es que es impresionante el daño que te puede causar una araña que, por cierto, parece, sí, como tú lo comentabas, parece como inofensiva, parece una araña patona. Nosotros le tenemos más miedo a lo que es la araña capulina, pero esta araña, híjole, presenta lesiones que realmente te llegan, puedes perder una extremidad, depende de donde sea la picadura o la vida. Así es. Esta araña Loxoceles, la característica que tiene su telaraña, por ejemplo, no es muy fuerte, como la capulina la conocemos y cuando la quitamos cruje, se escucha cuando va tronando. Y esta no, esta es muy suavecita, como si fuera una pelusa. Por eso se llama el rincón, tiene que estar en rincones. Su refugio no se puede proteger con la telaraña, entonces son rincones, son espacios cerrados, oscuros. La ventaja que tenemos frente a esta araña con estas toxinas tan potentes es que es pequeña, es huidiza y no es agresiva. Entonces tenemos esa ventaja, pues no nos la vamos a encontrar. Si la encontramos, pues es accidentalmente y su mordedura va a ser solamente en defensa. Si se siente presionada, nos va a morder. El problema es que como es pequeñita, a lo mejor su mordedura es muy insensible, no la vamos a sentir. Nos vamos a dar cuenta 4 horas después cuando tengamos a lo mejor algo de comezón. La gente lo refiere como, yo pensé que me había picado un zancudo porque yo sentí una bolita y me estuve rascando. Entonces, cuando ya ven la lesión, a veces si la alcanzamos a ver pronto, que sean alrededor de 4 horas, vemos una lesión en diana. El centro es un poquito oscuro, alrededor es un poquito blanco, es el halo pálido, y alrededor eritematoso, que es rojo. Entonces tenemos 3 colores en esa lesión. Después de eso se hace un centro necrótico. Quiere decir que el tejido está muriendo, pierde color, y bueno, se hace un color negro, es una costra. Entonces, podemos tener 2 opciones, o se queda la lesión en la piel y se llama loxocelismo cutáneo, o el loxocelismo se hace sistémico. Y bueno, si es sistémico, va a afectar tu riñón, va a afectar tu hígado, tu coagulación, muchísimas alteraciones. Los datos de dificultad respiratoria son un signo de alarma. Si desde el principio tenemos un paciente que parece estable, pero tiene ligera dificultad respiratoria o tiene diarrea, ese paciente se va a complicar. A veces se confunden porque piensan que es una intoxicación alimentaria y la lesión es otra cosa y no los atienden a tiempo. Y entonces podemos perder pues la extremidad o la vida. Sí, esto es importante porque podemos dejar pasar un tiempo muy valioso. Y si estamos dormidos, pues no. O sea, no. Tenemos que hacer caso a todas las señales que nos presenta el cuerpo, ya sea alacrán, araña o serpiente o cualquier animal que haya sido. Tenemos, por ejemplo, en alacrán se dice que son 30 minutos. Tenemos que considerarlo una urgencia médica y antes de los 30 minutos ser atendidos. Y bueno, en araña lo más pronto posible. Si son en las primeras 4 horas, le irá mejor al paciente.
Bueno, pues vamos a hacer una pausa comercial. Regresando, vamos a repetir estos síntomas que nos da una picadura de la araña violinista y sería similar a la araña capulina que conocemos como araña capulina o No, es son muy diferente. muy diferentes Muy las diferente. síntomas, así es. Bien, bueno, pues vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. 33 18 80 76 41 es nuestro WhatsApp, 31 22 42 00 y 31 22 42 66 nuestra línea telefónica.